Iniciar debemos situarnos en un sistema de apertura económica neoliberal. El sistema de apertura económica neoliberal lo encontramos con dos sistemas que se enfocaban en la liberación económica y una doctrina capitalista. El capitalismo es la forma en que los medios de producción que son del Estado se convierten en privados y los cuales se enfocan en un fin de lucro. El capitalismo en Colombia tomó mucha fuerza ya que muchos de los sistemas que el gobierno tenía en ese entonces se privatizaron y de las estrategias neoliberales que se tomaron vienen de estas doctrinas antiguas o estrategias económicas pasadas, adoptándose a un sistema nuevo donde se busca una utilidad más grande con un sistema industrial retrasado que tiene el país. La apertura económica significó para Colombia un crecimiento en el capital de inversión financiera en el medio privado. Sin embargo, estos avances en la producción y aumentos en cuanto a la cantidad de producido nos generó una exclusión a las clases bajas. Esta exclusión en las clases bajas se da ya que la capacidad de estas para invertir en industria no es la suficiente y genera que éstas sean destinadas con un fin al proletariado. Entonces ya con estas clases bajas en el proletariado nos muestra la dura realidad de qué es la apertura económica en Colombia. La apertura económica del país es una de las decisiones más importantes que se debe tomar con cabeza fría y más que todo por el Congreso y no solo por un miembro, ya que la decisión de abrir a Colombia a un sistema neoliberal desarrollado con países con una fuerte rama industrial se consideraba una forma de exponer a Colombia al mundo nuevo, dando a conocer sus productos y la infraestructura con la que contábamos, atrasada para el entonces con respecto a los demás países. Encontramos que esta decisión solo la tomó el Ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el expresidente César Gaviria, que estuvo en el poder desde 1990 hasta 1994, fue el encargado de darle a Colombia la apertura económica y mostrarla al mundo como un país competitivo, libre para realizar inversión en él y sacar el mejor provecho de la misma. Sin embargo, este cambio no se da por una crisis, sino más que todo por una apertura apresurada a un mercado global muy acelerado. Colombia toma la medida más prudente para generar esta apertura, que es la disminución de aranceles. En este caso, el expresidente decidió disminuir los aranceles de importación gradualmente desde 1990 con un 33,5%, iniciando en ese entonces hasta llegar a 1994 a un 14,6% de los aranceles disminuidos. ¿Esto qué quiere decir? Que la importación a Colombia sería un poco más baja durante cada año. Esto que generó en el comercio colombiano, que los importadores constantes tomaran la decisión de dejar de importar durante ese tiempo, esperando así que cada año, a la medida que pasaba el tiempo, se disminuyeran los aranceles y con ello poder obtener una mayor ganancia. Esta decisión, aunque se miraba en ese entonces muy viable, fue un arma de doble filo para el gobierno, ya que las importaciones cayeron durante este periodo al notar que los empresarios esperaban pacientemente el tiempo para lograr que los aranceles llegaran a un nivel más bajo y ellos tener una mayor utilidad durante ese entonces. Uno de los cambios más notorios durante este periodo de apertura económica se da con la inflación en el mercado colombiano. Encontramos que la inflación es la pérdida o desequilibrio en el mercado en la producción y demanda de los bienes o servicios que éste ofrece. Esto se da por un incremento desmesurado en los precios o, o que los mismos se mantengan en su precio y una desvalorización del dinero o de la moneda que ejerce en el país. En este caso, la inflación en Colombia
da un cambio muy notorio, ya que empieza a disminuir desde 1990. Encontramos que el Banco de la República nos muestra que desde este año se da una disminución en la inflación del 40% que existía en ese entonces, o sea, teníamos una inflación casi llegando al 40% y empieza a bajar la misma. ¿Esto por qué se da? Por la espera de los importadores para traer productos al país. Esto genera que la inflación disminuya. Es un efecto que se da a la apertura económica y a la medida gradual de la disminución de aranceles. Para más claro qué era la apertura económica, encontramos que en el libro específicamente de por qué decirle que no al alza y al alto de Jorge Enrique Robledo encontramos algo muy característico. Eh, este autor menciona que tres políticas que planteó Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para la apertura económica fue una menor protección a la industria del agro frente a una competencia extranjera. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la industria, como lo hemos mencionado anteriormente, una industria colombiana pobre, o sea, retrasada en ese entonces con respecto a una industria de países desarrollados más avanzada, eh, no puede hacer frente a estas, y el agro como fuente y base de la economía colombiana se queda un poco atrás. Entonces, en este punto encontramos que esta primera política de Estados Unidos para la apertura económica no presenta una significativa ventaja para el gobierno colombiano. Como segundo punto de estas políticas encontramos la privatización total o parcial de los principales activos del Estado y de los servicios que hasta el momento habían sido deberes suyos frente a los colombianos. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas colombianas del gobierno en ese entonces se tornaban a privatizarse. La privatización de estos medios de producción del Estado de bienes y servicios genera que el mercado colombiano se vuelva más capitalista. Esto nos deja como resultado que muchos de los servicios que el gobierno garantizaba al pueblo se privaticen y ya no se garanticen como se venía haciendo o como se pensaba, planteaba en ese entonces, sino que ya pase a ser del medio privado y se cobre por los mismos. Entonces, ya en un tercer punto de las políticas dictadas por Estados Unidos encontramos el aumento de las gabelas al capital financiero nacional y foráneo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el aumento en gabelas nos da la capacidad de negocio al gobierno para buscar frutos de esta inversión extranjera o foránea de otros países para privatizar o capitalizar a Colombia, mostrándola al mercado extranjero como una fuente de producción barata o como un mercado nuevo para incursionar. Entonces, la apertura económica en Colombia generó beneficios para una minoría o clase selecta y unas desventajas para ciertas clases que estaban empezando a buscar una tranquilidad en ese entonces. Encontramos ciertas falencias en esta apertura económica, como que no fue una decisión del Congreso en sí o una decisión que se tomó entre varios asesores, sino que fue una decisión solo del Ejecutivo, o sea, del presidente, quien decidió vamos a abrir a Colombia un nuevo mercado, mostrándole un mundo nuevo, sin embargo, con vacíos que se pudieron haber mejorado o planteado de una mejor manera para este punto de la etapa en la historia colombiana.